Buenas tardes, hola, hola, probando audio, ¿qué tal se escucha? Doctora, buenas tardes. ¿Escucha bien, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta es una de las últimas presentaciones que tienen conmigo, que tiene que ver con enfermedades autoinmunes. Cerramos con una patología importantísima, como es LEX. Aparte de ello, vamos a visualizar algunas de manera muy breve, pero de manera completa. Vamos a visualizar lo que es LES, ¿ya? Entonces ya mi pantalla está compartida. Todos atentos. Si bien es cierto, habíamos comentado en algún momento que hablar sobre enfermedades autoinmunes en realidad no es sencillo diagnosticar. Lamentablemente cursa con signos y síntomas de larga data. Se confunde fácilmente con patologías comunes que ya conocemos, que se dan por procesos bacterianos, virales, alérgicos e inflamatorios. Entonces, ¿qué cosas son las enfermedades autoinmunes, no? Como bien lo mencioné, se pueden encontrar diferentes tipos de autoanticuerpos y se pueden dirigir contra diversas estructuras, no solamente nucleares, sino también citosólicas. En algunos casos, las enfermedades se caracterizan por la presencia o ausencia de los autoanticuerpos. Es decir, estos procesos no son agudos en absoluto. Todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con un proceso perenne, permanente, a algo, ¿no? Que produzca estas reacciones donde los anticuerpos se van a ir formando. Entonces, una de las patologías más comunes dentro de las enfermedades autoinmunes es LES, lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué sabemos sobre ella, no? Un segundo, por favor. Disculpe. Entonces, LES está direccionado, como vemos la imagen, el 90% para el sexo femenino. ¿Qué implica, no? Implica la genética cuando
los padres, abuelos, nos indican de que han padecido LES. De lo contrario, va a estar relacionado al medio ambiente, a la propia inmunidad humoral o hormonal, perdón, de la paciente. LES es una enfermedad multisistémica porque va lamentablemente a afectar varios órganos, dentro de ellas el sistema nervioso, el sistema ocular, el sistema cardiovascular, el sistema hepático, el sistema renal, es decir, es multisistémico, en la que los órganos y tejidos de las células se dañan por la adherencia de diversos, obviamente, autoanticuerpos y complejos inmunitarios. También se preguntarán, ¿no? ¿Por qué el sexo femenino? Esta parte hormonal hoy en día juega un papel fundamental. Si bien es cierto, se habla de planificación familiar y la planificación familiar termina cayendo en la responsabilidad de la mujer, porque es la mujer quien usa todos los métodos anticonceptivos. El varón no. Estamos hablando de las pastillas diarias, las tabletas de los 30 días, las ampollas mensuales o trimestrales, los dispositivos intrauterinos, como el té de cobre, los Norplan o chips que se pegan en los brazos, etcétera, etcétera. Todos estos componentes hormonales que lo llaman planificación familiar son adheridas hacia la mujer, haciendo de que haya una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga hormonal. Y como es permanente a lo largo del tiempo, meses, años, la formación de los autoanticuerpos está en relación, en respuesta a esta carga hormonal, y obviamente en conjunto se forman estos complejos inmunitarios. La etiología como tal se dice que es desconocida. Se citan, ¿no? Varios componentes. El primero, la cabeza, el factor genético, cuando conocemos en la línea genealógica, mamá, abuela, tíos, lo han tenido. Los factores ambientales son múltiples. A la cabeza, obviamente, está la radiación solar, factores hormonales, el que acabo de mencionar, y factores inmunológicos. Dentro del factor genético que está a la cabeza, se van a encontrar los cromosomas 16. En LES podemos no solamente relacionar a la psoriasis, sino también a la artritis reumatoide, donde vamos a tener alterados los sitios vinculantes del gen RUNX1. Otros, como el IRF5, es el gen del interferón. El PTP-N22 es el regulador de la respuesta de los linfocitos T. El STAT4, igual que el CDKN1A y TGAM, el BLK, que son una tirosinasa, el TNF-SF4 y el BAM1, que son los reguladores de la señalización celular. Entonces, vamos a tener varios componentes genéticos que podrían estar relacionadas al desarrollo del LES. Esto es en el contexto genético. En el contexto ambiental, se habla mucho sobre la radiación solar. Dentro de la radiación solar, obviamente estos rayos ultravioletas son las que alteran las estructuras del ADN, con formación errática de anticuerpos. Muchos relacionan rayos solares a cáncer de piel. Ojo, es correcto, pero se requiere mayor tiempo y mayor exposición. Vamos a citar algunos ejemplos de algunas ocupaciones. El más cercano, el más visible, ¿no? Son los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes se mantienen en la calle sin ninguna protección, sin bloqueador solar, sin sombría, sin gorra. Entonces, el impacto de la radiación solar es durante todo el día. Como digo, posiblemente a futuro desarrolle neoplasias de piel, sí, pero antes de ello, lo que va a pasar es que estas van a condicionar a alguna enfermedad autoinmune.
En el caso de las mujeres, famoso LES. Existen medicamentos que también pueden condicionar al LES. ¿Y cuáles son estas? Tenemos los antidepresivos. Hoy en día, el uso de los antidepresivos simplemente ha alcanzado picos inimaginables. Tenemos una población no solamente con grado de estrés y ansiedad, sino también con depresión. Esta depresión los lleva a estos extremos al uso de los antidepresivos. Entonces, cuando el paciente me diga, ¿no? Sufro de ansiedad, sufro de estrés, sufro de depresión, tenemos que preguntar qué tipo de antidepresivo y en qué frecuencia lo toma y desde cuándo. Si tenemos una historia de años, entonces esta también podría ser la desencadenante para el desarrollo del LES. El otro medicamento son los antibióticos. Está la procainamida, la hidrasalina, está la clorpromacina, metildopa, minociclina, quinidina y antifactor de necrosis tumoral. Nosotros, si nos ponemos a pensar el uso de estas, con qué frecuencia se dan y por qué se dan, ¿no? Entonces, si tenemos pacientes con comorbilidades, con cuadros de anemia, que nos conlleve a repeticiones, infecciones bacterianas, y que dentro de estas, ¿no? Se estén haciendo uso de estos antibióticos, podemos también postular como parte de las causas para LES. Bueno, les había comentado, ¿no? El tema del estrés extremo que conlleva ansiedad, lleva depresión. Hoy en día el estrés ya se ha confirmado que es una desencadenante de muchas patologías y también está relacionada al LES. Las infecciones, tanto virales como bacterianas. Cuando haya mucha interacción con estos componentes a lo largo del tiempo, hablan de personas enfermizas, que a cada rato les da gripe, a cada rato les da infección. Esta interacción, obviamente, hace que se produzca gran cantidad de anticuerpos y con ella autoanticuerpos. Las hormonas, ¿no? El famoso estrógeno, las píldoras anticonceptivas. Para hacer uso de estas píldoras anticonceptivas, en líneas generales, todo el método de planificación familiar requiere que la mujer se haga un perfil hormonal y vea cuánto déficit tiene de ella, ¿no? Si realmente es un déficit que amerite el uso de estos métodos anticonceptivos. Y puede ser que realmente los valores estén dentro de lo permisible y que esta aplicación sea más bien una sobrecarga, ¿no? Y van a haber sobrecargas de sobrecargas. No solamente se postula de que puedan desarrollarle, sino también enfermedades cardiovasculares, las famosas varices. Entonces, no es de broma el uso de esos anticonceptivos. Debería tener un uso totalmente racional. ¿De acuerdo? Dentro de las etiologías inmunológicas se cree que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, llamado enfermedad del suero, que se caracteriza por la producción de anticuerpos que actúan en contra de los componentes nucleares de la propia célula. También, ¿no? Se había hablado de que estas superproducciones de anticuerpos llega a un punto donde la producción es tal que estos anticuerpos interactúan o se enfrentan con los propios anticuerpos, al extremo de dañar de manera directa a los núcleos de las propias células. Entonces, la influencia del medio ambiental.
ya hemos hablado de manera clara lo que significa la exposición a la luz ultravioleta. Hoy en día todavía existen personas que se ponen bronceador y luego están todo el día sobre el sol, sobreexponiéndose. El hecho de fumar, el tabaco también, ¿no? Se ha convertido en un pilar de enfermedades, no solamente para las enfermedades autoinmunes, obviamente para las respiratorias, condenándolos a muertes eminentes, ¿no? De órganos principales. Lo otro, los virus. Los virus van mutando, chicos. Hablamos de los virus de la influenza, que cada año hay nuevas vacunas con nuevas cepas. ¿Por qué? Porque estas van mutando a medida que va encontrando su propia hábitat. Y los medicamentos que ya los hemos mencionado, una larga lista. Ahora, los factores ambientales que pueden ser relevantes en la patogénesis del LES, tenemos a la cabeza luz ultravioleta, los fármacos que ya hemos citado, el tabaquismo, las aminas aromáticas, las hidradicinas, las tinturas de cabello, y uno dice, pero ¿cómo que las tinturas de cabello? Y es que cuando queremos cambiar el color del cabello usamos tintes, pero lo que no sabemos es cuánto se absorbe de este componente químico, cuánto daña la parte capilar, ¿no? Ya sea del cuero cabelludo o en las zonas en que se estén usando las tinturas. Tenemos agentes infecciosos, tenemos a las infecciones por el virus Epstein-Barr, tenemos el DNA bacteriano, las endotoxinas, se pregunta, factores dietéticos, está obviamente la alfalfa, que contiene el L-canavanina, que tras la ingesta de grasas saturadas, para poder estar bien, ¿no? Entonces, hay múltiples factores que nos puedan llevar al ES. En relación a las hormonas femeninas, solamente para explayarnos, las hormonas contribuyen mediante el mecanismo desconocido a incrementar la prevalencia del ES entre mujeres. El cromosoma X, el cromosoma X puede contribuir independientemente de las hormonas porque, por ejemplo, en ratones hembras y machos castrados, genéticamente manipulados para expresar las combinaciones XX o XO hembra y por el otro lado viceversa XY, XXY macho. La presencia de dos cromosomas X aumenta la gravedad del ES. ¿Qué dice? Que estos genes conocidos que contribuyen a la patogénesis del ES está el CD4 o el CD40, localizados en el cromosoma X. Las citocinas. Tuvimos una clase completa en relación a las citoquinas, citocinas, interleuquinas, como gusten llamarlos. ¿Qué dice? Paciente con LES van a cursar con debajo de interleuquina 2, interleuquina 12, interleuquina 10 y alfa de factor de necrosis tumoral. La interleuquina 2 dice, va a estar disminuida y esto va a provocar una pobre actividad de linfocitos T citotóxicos y aumentan el riesgo de infección. Además, se suprime la muerte celular inducida por activación y también por el aumento en la longevidad de células y obviamente autocorrectivas. En relación a las interleuquinas 10, más alta en pacientes con LES que en controles.
están correlacionados con la actividad de la enfermedad clínica y con los títulos del anti-DNA. Recuerden que hablamos sobre los títulos. La interleuquina 12 se va a encontrar disminuida en pacientes con LES. Quizás sea debido a alteraciones en los macrófagos, más no en su célula beta. Interferón, en este caso, hablamos del factor de necrosis tumoral, a quienes o los niveles altos en pacientes con enfermedades inactivas sugieren un papel protector a demostrado reducir la actividad de LES en ratones. Que se sigue pensando en cuadros de investigación para LES, obviamente, se sigue, ¿no? Pensando. Todavía pueden haber más postulados. Para ello, se han creado criterios. Hay criterios americanos, criterios europeos, pero básicamente tienen el mismo contexto. ¿Qué nos dice? LES se va a mostrar cuando haya un rash malar, que es el eritema facial fijo, plano o elevado sobre la eminencia malar. Luego viene el rash discoide. En este caso, este rash discoide se manifiestan con placas eritematosas, con escamas, queratocíticas y afectando la afectación folicular. La fotosensibilidad. Esta fotosensibilidad, obviamente, se va a dar a la exposición de la luz ultravioleta que va a producir rash. Las úlceras orales. Incluye úlceras nasales y nasofaringeas. Artritis. Artritis no erosiva. Esta artritis no erosiva, que afecta a 2 o más articulaciones periféricas, son inflamación. En relación a las serositis, vamos a encontrar pleuritis o pericarditis documentadas. Vamos a tener la evidencia de efusión pericárdica en los casos de serositis. En la enfermedad renal, la proteinuria por encima de 500 miligramos de cilindros y en presencia de cilindros hemáticos y celulares. Alteraciones neurológicas, obviamente las convulsiones o psicosis sin otra causa aparente. A nivel hematológico, vamos a tener una anemia hemolítica, una leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, en ausencia de fármacos específicos, ¿no? Finalmente están las alteraciones hematológicas que nos llevan a anemias, a leucopenia, a linfopenia, trombocitopenia y en ausencia de fármacos lesivos. Estoy clasificando. Sí. Sí. Te voy a llamar. En relación a las alteraciones inmunológicas, y eso se convierte en nuestro gol estándar, ¿no? Cuando hemos pasado, miren, por tantas pruebas, porque voy a tener tanta clínica, lo que vamos a encontrar es la presencia del anti-DNAsa, el anti-SNP y o antifosfolípidos. Y dentro de estas alteraciones inmunológicas, obviamente, los anticuerpos antinucleares, más conocido como ANA, ya todos hemos pasado la práctica, vamos a encontrar un título anormal de ANA, ¿no? Por inmunofluorescencia indirecta, en ausencia de cualquier fármaco conocido que sea inductor de los ANAs. El paciente me dirá, no estoy tomando ninguna pastilla, entonces no habrá interferencia, entonces mi evaluación de anticuerpos antinucleares para ANA
tendrá no solamente un título, sino también un patrón. Dependiendo de lo que salga, estaré respaldando y confirmando mi LES, ¿no? Y sabemos que hay un corte superior para indicar que es clínicamente significativo y es 1/160. Muy bien, hice mi plan de trabajo, empiezo con las pruebas, siempre voy a tener mi carta de presentación, que es el hemograma con la fórmula manual y la velocidad de glóbulos sanguíneos. En la bioquímica, como es multisistémico, tengo que saber la función renal, la función hepática, la parte muscular, lipídica, la glucemia. La PCR, que es la proteína C reactiva, también tiene que ver con el grado de inflamación, pruebas de coagulación básicas, ¿no? En la orina elemental vamos a detectar con un sedimento, no solamente los hematíes, los leucocitos, los cilindros, y cuantificación del cociente proteína creatinina. Luego vamos a estudiar todos los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos que me permita determinar la patología. Para hacer descarte el factor reumatoideo, si es que hay alguna clínica sugerente a artritis. ANA, que es anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta. Anti-DNA, anti-SMIT, anti-RO, anti-LA, anti-RNP, anticardiolipina, IgG, IgM y anticoagulante lúpico. Entonces, todas estas pruebas, incluido anticuerpos antinucleares, ANA, son muy necesarias para establecer el diagnóstico certero en relación a los anticuerpos. Se mide también niveles de complementos, por supuesto. Tenemos el complemento 3, el complemento 4 y el CH50. El test de Coombs para las sospechas de hemólisis, ¿no? Cuando nos llega una muestra hemolizada. Tenemos las proteinogramas e inmunoglobulinas, las intradermorreacción de Mantux y serología 4 y 15, ¿no? O en este caso, serologías de hepatitis B o hepatitis C. Rayos X de tórax, ok, estamos hablando de multisistémico, tendríamos que ver si hay compromiso pulmonar. EKG, pensando en el compromiso cardiovascular, siempre verificando de que no haya ningún interno. Bien. Ok, en relación al plan de trabajo, estos son los exámenes auxiliares que hay que abordar. Como les había comentado, es bastante amplio, ¿no? La cartera de servicio que usa un paciente con en este caso, se requiere todo este panel de plan de trabajo porque son multiorgánicos, ¿no? Me va a afectar varios órganos. ¿Qué permite el hemograma, no? El hemograma me permite ver las tres series, la serie blanca, la serie roja y las plaquetas. La serie blanca me permite ver 4 procesos: infección por bacteria, infección por virus, alergenos y antiinflamatorios o inflamatorios. La línea roja, los cuadros de anemia. La línea de las plaquetas para ver el estado de la coagulación. Entonces, nada de eso, ¿no? Es complejo determinar las pruebas del plan de trabajo porque se parecen a muchas patologías en conjunto. En el hemograma completo, el número de glóbulos rojos está cerca del 40% de las personas con LES tienen anemia. En medio de ella, por ser una enfermedad de larga data, estamos hablando de que somos una población anémica, ¿no? Y que esta población anémica se puede traducir en una inflamación crónica, en una deficiencia de hierro, en un sangrado gastrointestinal, medicamentos o formación de anticuerpos para los glóbulos rojos.
lo otro. Vamos a ver que el número de los glóbulos blancos van entre 15 y 20% que sufren leucopenias, y normalmente estas leucopenias se entienden, ¿no? Por el compromiso hormonal. Tenemos a las plaquetas que van entre el 25 y el 35% que sufren trombocitopenias. De la misma manera, ¿no? Así como tenemos un compromiso multisistémico, las plaquetas también ingresan al mecanismo de defensa. Empiezan a liberarse un montón de plaquetas, dando pie a estas trombocitopenias. Quiero descartar sífilis, ya sabemos las pruebas no treponémicas que son BDRL o RPR. Esta prueba puede producir resultados falsos positivos y en personas, en nuestro caso, con estudios, ¿no? Entonces pueden desarrollarme falsos positivos en personas con LES. El gol estándar para determinar estas patologías siempre va a ser la biopsia de hueso. Vemos aquí biopsia o muestra de tejido que puede resultar útil para efectuar el diagnóstico y evaluar el daño de los órganos. Comúnmente vamos a encontrar en piel y en riñón. Los análisis de laboratorio se usan para evaluar aumentos en la actividad de lupus. Y estas que pueden causar aumentos en los resultados de los siguientes análisis. ¿Vamos a tener una reactante de fase aguda aumentada? Sí. Así es el BSG. El anti-DNA son pruebas que amplían el estudio de lana, complementarios para enfermedades autoinmunes. Dice, ¿no?, que puede causar aumentos en los resultados de los siguientes análisis. BSG, reactante de fase aguda, anti-DNA, ampliación del estudio genético, pruebas de función hepática, todo relacionado al hígado, otra vez AST, ALT y BUM. Hablamos de la creatinina, si hay compromiso de un compromiso, ¿no? O sea, no solamente vamos a entender cómo está el funcionamiento hepático, sino también el funcionamiento renal. Y con esta, el pedido del CK total es para ver en relación a la parte musculatura, donde se mide también las proteínas en orinas o cilindros celulares. Se van dando hallazgos en conjunto, ¿no?, que me permita pensar en LES. Puede ser disminuciones, quizás al complemento y albumina sérica. Entonces, hablar sobre cuál va a ser mi plan de trabajo, tengo que enfocarme en todos los órganos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad sistémica. Sobre este tema lo vimos ampliamente en las prácticas, que es ANA. Vamos a repasar el tema de los patrones. Ya habíamos dicho que hay 4 patrones. De estos, a la cabeza está el patrón homogéneo, homogéneo regular, presente en LES y podrá enfermarse hablar sobre las enfermedades del tejido conectivo o ciertos medicamentos antimíricos o anticonvulsivos o antihipertensivos. El patrón es el que se observa con frecuencia en personas sanas y personas resultado positivo en el análisis de orina. Entonces, moteado es cuando está presente en LES y otras enfermedades del tejido conectivo, así como en personas que no tienen ninguna enfermedad autoinmune. Y finalmente, el periférico o el periférico se entiende de que es en general, generalmente está asociado al LES y el hecho de que también se vea moteado es
presencia de LES y otras enfermedades del tejido conectivo, así como en personas que no tienen ninguna enfermedad autoinmune. También habíamos marcado, ¿no? Que nos puede salir LES en bajos títulos cuando se entiende, ¿no? Se entiende por qué los 4 patrones. Homogéneo, moteado, periférico. Vamos a ver si en la siguiente está el nucleolar, y ahí está, ¿no? El nucleolar presente principalmente en personas con esclerodermia. Está ligado más a la esclerodermia. Una prueba, o en este caso centrómero, se observan en personas con esclerodermia limitado síndrome de Cres. También vamos a tener la calcinosis, los síndromes de Raynaud, Andrea. Este síndrome de Raynaud es una disfunción esofágica esclerodáctila. También tenemos a la telangiectasia, que es la dilatación de los pequeños vasos. La prueba de ELISA puede detectar otros anticuerpos asociados con el lupus, y si se obtiene un resultado positivo, ANA, ¿no? Para ayudar a establecer el diagnóstico. Recuerden que la positividad de ANA vale mucho en relación a los títulos y los patrones, ¿no? En relación a ella vamos a establecer los diagnósticos. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que la mayoría de las personas que presentan un resultado positivo en el análisis de ANA no tienen LES. Ya lo hemos marcado, ¿no? Cerca de 10 millones de estadounidenses presentan un resultado positivo en el análisis entre estas personas, así como 1 millón que tienen LES y no están confirmados. Y eso es porque obviamente aparece de manera silenciosa, avanza y llega a un punto donde ya pasaron 2 años y todavía no diagnostican LES, ¿no? Pasaron 3 años, ya cuando empieza a tener ciertas características de signos y síntomas, van a poder visualizar. Estos son los patrones bien marcados. Aquí tenemos el centrómero, tenemos los 23 pares cromosomales y la fase mitótica que lo resuelve. Aquí tenemos el patrón periférico o perinuclear, que dice que la intensidad se va a marcar alrededor del núcleo. Existen las fases mitóticas. Esta de aquí no dice nada. No hay interpretación de patrones. Estamos viendo otra vez el patrón homogéneo con sus características, ¿no? Tenemos anticuerpos anti-DNA nativos y anticuerpos antihistonas. ¿Qué me dice el anticuerpo anti-DNA nativo? Que su antígeno tenemos que estos antígenos son desoxirribosa, fosfato o una mala conformación particular de la WBB. También vamos a tenerle es activo un 70%, vamos a tener específicos LES en un 95%, y que estas obviamente van a estar asociadas con nefropatías o compromiso del sistema nervioso central. Hacia el otro extremo derecho, anticuerpos antihistonia. Hablar sobre anticuerpos antihistonas, imagínense, vamos a agarrarlo por primera vez. Hablamos del LES inducido por drogas, 190 grados. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Antígenos como el H1, H2, H2B, H2A, H3, H4, H5. El LES inducido por drogas en un mayor del 90%. Los anticuerpos permanecen reactivos por años después de haber permitido
En este caso hay una remisión completa, pero esta palabrita por años, ¿no? Después de la remisión romera, habrá recibido, pues, supongo, y este cuadro me gusta porque me resume todas las pruebas que existen y qué es lo que voy a pedir, ¿no? A la cabeza yo voy a necesitar ANA, luego el anti-D, NEASA, el anti-SNIT, el anti-RNP, anti-RO-SCA, anti-LAN-SCB, la antihistona, antifosfolípidos, anti-eritrocitos y anti... Bien, están sus prevalencias en porcentaje. Vemos cómo prevalece. Tenemos sus antígenos y sus reconocidos y la utilidad clínica. Vamos a enfocarnos en este ANA. ¿Qué me dice su utilidad clínica? Es mejorar o mejor estudio de detección, test negativos repetidos reducen a la posibilidad de LES. El diagnóstico a la fecha es diagnósticos diferenciales, ¿no? Vamos a poder tener reacciones cruzadas con eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, el síndrome de Sharp, infección, glomerulonefritis debido a otras causas como es el estreptococo betamolítico y linfoma y obviamente las vasculitis. Es una fila de patologías que van a estar directamente relacionadas al ES, ¿no? Y estas se van a ir agravando a lo largo del tiempo si es que no nos corta les estamos, ¿no? Entonces, linfoma y las glomerulonefritis, al igual que las anestesiólogas, muy bien. En conclusión, ¿cómo vamos a ver a esta paciente? Vemos la figura, les voy a marcar. Esta, por ejemplo, es un rash malar, ¿no? Tipo mariposa, que vemos aquí en el rostro. Ya había dicho, ¿no? Que el ES es muy difícil de diagnosticar. Es como armar un rompecabezas y no hay ninguna prueba específica. Estamos viendo en todo caso cómo está el rash en la cara. Estamos con las lesiones ulcerativas, con las lesiones erosivas, ¿no? En este caso, lesiones erosivas en paladar. Estamos viendo las lesiones macular de la enfermedad. Ok. El resumen para LES es que cualquier persona puede padecer de lupus, por eso que el día 10 de mayo es el Día Mundial del LES. Mujeres son de mayor riesgo, habíamos visto por qué también. Más común en afroamericanas, hispanas, asiáticas y americanas. Las causas, ya hemos dicho, están desconocidas, pero se postulan varias de las causas hasta que se demuestre, ¿no? Los síntomas, como también hemos visto, son muchas. Son más comunes y convensivas desde... Hablamos sobre síntomas, donde vamos a tener muchos más comunes. Se encuentran el dolor o inflamación en las articulaciones, dolores musculares, fiebres de origen desconocido,
erupciones cutáneas rojas como son las alas de mariposa. Diagnóstico no tiene, en este caso, no existe una prueba única que demuestre el medicamento, ¿no? De la cura. Y en cambio, en los castillos de la vida, también no existe una cura para la enfermedad. Por lo que medicamentos y cambios en el estilo de vida pueden, ¿no?, ayudar a controlarlo. Y si estas son extremas, si son a cada rato, entonces empiezan a dañarnos, ¿no? Esta es otra patología diferente al ES. Se los traigo para un tema de diferencia, ¿no? Es una persona inflamada. Es una enfermedad inflamatoria progresiva caracterizada por sequedad de los ojos, boca y otras membranas mucosas. La enfermedad afecta glándulas exocrinas que son infiltradas por linfocitos y pueden presentar adenopatías, vasculitis cutánea y neumonitis intersticial. El síndrome de Sjögren se encuentran asociadas a otras enfermedades, es decir, son muy parecidas, ¿no? Las enfermedades reumáticas van desde artritis reumatoide y LES. Estamos también con las delito dermatomiositis. Hablamos de las polidermatomiositis, cirrosis biliar primaria, vasculitis. Hablamos también de la cirrosis biliar primaria, de las vasculitis necrotizante y las autoinmunes. Entonces, el síndrome de Sjögren se puede, ¿no?, comparar con alguna de estas. Hablar de inflamación de las glándulas salivales, sobre todo las que se ubican debajo de la mandíbula, que delante de las orejas, ¿no?, vamos a encontrar a esta inflamación cabil. Esclerodermia se trata sobre una enfermedad que se caracteriza por la empresa de alteraciones y vasculares y fibrosis. Los pacientes desarrollan anticuerpos contra antígenos nucleares y nucleares a las personas. Por último, tenemos aquí los anticuerpos que son los anti-SCL. Hablamos sobre esos anticuerpos anti-SSL70, antitracentrómero, antipolimerasa del RNA, que son los más importantes. Otra patología, la esclerodermia. ¿En qué se caracteriza? Estamos viendo que tiene síntomas limitados de esclerosis. Se conoce como el síndrome de Krebs. Vemos la C, que es la calcineosis. Tenemos también que estas calcinosis van a depender directamente de los depósitos de calcio en la piel. El fenómeno de Raynaud son los espasmos vasculares en la respuesta al frío y calor. En relación a la F, es el fenómeno también de Raynaud, espasmos vasculares en respuesta al frío o al estrés. Tenemos la D en la disfunción esofágica, que es el reflujo del ácido y disminución en la motilidad del esófago. Tenemos la E de esclerodactilia, engrosamientos y pensamientos de la piel en las manos y en los dedos de la mano, obviamente. Finalmente, las telangiectasias, que tiene que ver con la dilatación de los capilares que causan marcas rojas en la superficie de la piel.
Entonces, la esclerodermia se caracteriza por estos síndromes de Cres, ¿no? Más conocidos como la esclerodermia o Cres, el síndrome de Cres. También multisistémico, claro, afecta a muchos órganos. Una de las más conocidas y las más frecuentes es la artritis reumatoide. Es un desorden autoinmune sistémico caracterizado por artritis sistémicas erosivas de las articulaciones distales. Muchos pacientes han presentado factor reumatoideo circulante. Ahora, entre las manifestaciones no articulares están los nódulos reumáticos, vasculitis, fibrosis, interacción. Tenemos las fibrosis intersticiales y el síndrome de Felty. También se asocia con los antígenos de antígeno leucocitario humano 2, el DR4, el DR1 o ambos. Ahí está de manera gráfica cómo se ven estas artritis reumatoides, ¿no? Cuando la manita ya no puede, ya no, con estas articulaciones tan deformes no se podría tener ninguna motilidad, ¿no? Y muchas veces se dan, ¿no? Estas deformaciones no solamente en manos, sino también en pies, pero estos son cuadros muy avanzados, definitivamente, ¿no? O sea, a las primeras apariciones o a las primeras deformidades no han acudido a un tratamiento médico. El factor reumatoideo, que es nada más y nada menos que para las artritis infantiles, ¿no? Artritis en general, el anticuerpo se dirige contra la porción del FC de la molécula de inmunoglobulina, es polirreactivo y puede interactuar con componentes nucleares. Usualmente el anticuerpo polirreactivo es de clase IgM y tiene baja afinidad. No es específico de las artritis reumatoide y puede estar presente en infecciones crónicas y otras condiciones inflamatorias. Es correcto, ¿no? Cuando nosotros corremos artritis reumatoide o factor reumatoideo, el remesón que venga no viene de parte nuestra, viene de alguien de afuera. Además, de la inmunoglobulina M, hay factor reumatoideo en clase de las inmunoglobulinas A y G. El factor reumatoideo, junto con la inmunoglobulina A, se asocia con las formas erosivas más agresivas de la enfermedad. Entonces, uno dice, ¿no? Voy a medir artritis reumatoide por un componente específico o no específico. Vamos a tener clínicas que me puedan indicar el uso de estas o que me puedan enmascarar otras. Se entiende, ¿no? De que son infecciones crónicas y otras condiciones inflamatorias. Todas las patologías autoinmunes tienen un contexto inflamatorio. Las polimiositis, dermatomiositis, se caracterizan obviamente por la presencia de un proceso inflamatorio en el tejido muscular que está acompañado de infiltrados linfocitarios y degeneración y necrosis de la fibra muscular. Tenemos también cuando la miositis se acompaña de cambios en la piel y se denomina dermatomiositis. Tenemos las enfermedades que se caracterizan por la presencia de diversos anticuerpos dirigidos contra diferentes sintetasas de transferencia del RNA, que son las transferencias del RNA en ciclas, ¿no? Entonces, para determinar una polimiositis, definitivamente se va a necesitar no solo de las pruebas convencionales, sino también de esta parte de los anticuerpos dirigidos contra las diferentes sintetasas de transferencia de RNA. Un poco de cuadro clínico, cómo es que se ve este eritema
en el heliotropo periorbitario. Es claro que en los dos ojos, ¿no? Tanto en los párpados como por debajo. Muy bien, entonces celebra cada 10 de mayo el Día Mundial del LES. Lamentablemente la tasa de estos pacientes está en ascenso y tiene que ver mucho, ¿no? Con el tema del cuidado de cada paciente. Tiene que ver mucho a la exposición, tiene que ver mucho con cómo se va determinando en qué ocupación está. Si es que no es un contexto genético, sabemos que el contexto de exposición ambiental es la que va a prevalecer. Es más sencillo entender si la paciente está cursando con una enfermedad autoinmune porque tengo precedentes, ¿no? En el árbol genealógico. Se hace un poco más difícil cuando no hay antecedentes que me marquen de que estoy frente a una enfermedad autoinmune. No olviden que es una patología de larga data, no olviden que tiene que ver con alguna exposición ocupacional que ha sido de manera permanente, perenne y que ha impactado ante su salud, ¿no? A la cabeza, no se olviden los rayos ultravioleta, en el caso de las mujeres, porque ataca más a las mujeres, el contexto hormonal, el tabaco ha cobrado un buen significado en lo que es causas, y bueno, medicamentos, ¿no? Por doquier. Se sabe que los medicamentos van a alterar nuestro organismo. Por un lado te cura y por la otra te está realizando efectos colaterales. Así es que hay que ir sopesando los usos también de los medicamentos, ¿sí? Listo, muchísimas gracias, marcados los tiempos. Voy a detener la grabación. La grabación en este instante está detenido.